Diciembre está a la vuelta y con eso, bueno, aumenta la atención que le prestamos a qué pasa con la basura. Están los desechos de la fiesta, está el flujo de turismo hacia balnearios que en el resto del año manejan menos gente, y está también el calor, que puede aumentar el mal olor de la basura acumulada fuera de los contenedores. Vamos ahora a conocer qué está haciendo en este tema uno de los departamentos que más verá llegar gente en los meses que viene, Canelones. La Intendencia de Yamandú Orsi invirtió en este periodo de gobierno más de 20 millones de dólares en equipamiento para limpieza y para gestión de residuos y ha apostado a un modelo de contenedores domiciliarios diferente del que se pone en práctica acá, en Montevideo. ¿Cómo está funcionando el sistema de la Comuna Canaria? ¿Qué efectividad tiene? ¿Puede ser un camino a seguir también para otros lugares del país? Bueno, de todo esto vamos a conversar en los próximos minutos con Leonardo Eru, director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones. Eru, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Un gusto para mí, buen día. A ver, estos cambios de los que vamos a hablar ahora no son necesariamente nuevos en Canelones, ¿no? Es una línea en la que vienen transitando, al menos desde el periodo pasado, ¿verdad? Sí, alguien nos comentaba la otra vez, con razón, nos observaba, y realmente es lo que hemos hecho, es empezar con pequeñas experiencias, evaluarlas, ajustar y ahí luego expandir. Empezamos ya hace un tiempo con 2.000 familias con contenedores intradomiciliarios. Entendíamos que podía ser una solución importante para que la limpieza pública mejorara. Luego de eso pasamos a 20.000 familias y ya después pegamos el salto a las 140.000 que tenemos hoy. O sea, son 140. Pero siempre han utilizado ese mecanismo del plan piloto, digamos. Siempre plan piloto, trabajando mucho con vecinas, vecinos, escuchando, ajustando y luego extendiendo, ¿no? Mostrando, cuando extendemos, mostramos al resto de que ya hay una experiencia funcionando y que funciona bien. Los contenedores intradomiciliarios nos dan la posibilidad, además, que en una segunda etapa, hacer esto que ya hoy estamos también ampliando, que es la clasificación domiciliaria, ¿no? Sumar un segundo contenedor y una compostera. Por eso ha dado buen resultado. Veía además que ha logrado en general buen respaldo entre los canarios, ¿no? Una encuesta de adopción de hace un par de años mostraba por lo menos una aprobación en la materia de gestión de residuos de la Intendencia del 87%. 87% aprobaba la gestión en ese sentido. Es uno de los indicadores. Yo creo que la evaluación de la población es muy importante. Es una foto, es un momento. Luego está la evaluación que hacemos junto con vecinas y vecinos sobre la limpieza en general, sobre si hemos mejorado. Tenemos otros indicadores, lo que estamos captando para reciclaje, y eso ha ido aumentando sustancialmente, la cantidad de equipamiento que venimos entregando. O sea, son varios indicadores y realmente sentimos que venimos avanzando. Falta mucho, hay que seguir trabajando. Estas cosas no se decretan, ¿no? Estas cosas se construyen y se sostienen. La educación ambiental es clave acá, trabajar desde las escuelas, después con vecinas y vecinos, porque de alguna manera requiere un cambio cultural. Empezamos a vincularnos de otra forma con el ambiente, con el entorno donde vivimos y a manejar distintos los residuos, ¿no? Entonces es muy importante construir esto juntos con la gente y luego sostenerlo permanentemente. El vecino se siente como más involucrado directamente en la gestión de ese residuo. Absolutamente. Cambiamos, los contenedores públicos, de hecho los dejamos en algunas zonas, lo estamos quedando con el centro de 3 grandes ciudades, que son Las Piedras, la ciudad de Canelones, la capital y Pando, un centro muy reducido, ahí dejamos contenedores públicos, y en las zonas turísticas. Los contenedores públicos son una buena solución, el tema es que muchas veces termina siendo mal usado o mal gestionado y se transforma en un problema. Por eso es que para nosotros la enorme mayoría de los hogares del departamento pasaron a tener ya contenedores intradomiciliarios y de alguna manera el salto es esto que tú decís, los vecinos se apropian de otra forma de la gestión cotidiana, el barrio se ve notoriamente más limpio, hay cosas para ajustar, el manejo de los contenedores, cosa que estamos en ese proceso, hay cosas para después ir desplegando, no solamente entregando un segundo contenedor en la compostera, ahora estamos empezando a entregar semillas para huertas. Concretamente, porque hay oyentes que pueden conocer de qué estamos hablando con por ejemplo, el contenedor domiciliario, el convencional, digamos. Expliquemos cómo son, qué características tienen y para tener la diferencia, por ejemplo, con lo que estamos acostumbrados acá en Montevideo con el contenedor general. Acá en Montevideo tienen contenedores más bien grandes. Los contenedores domiciliarios que tenemos son de 120 litros, son pequeños. Tampoco inventamos nada, había experiencia en otras partes del mundo. Lo que hicimos fue probar de que en Uruguay estas cosas podían funcionar. Y esos contenedores se sacan determinados días en la semana, determinado horario. ¿Y cada casa tiene un contenedor propio? Cada casa tiene su contenedor.
contenedor, la Intendencia se lo entrega. Ahora hemos estado en etapa de renovación, nos falta llegar a algunos barrios todavía. Hemos renovado prácticamente casi 60.000 hogares y entregado el resto del equipamiento. Vamos a llegar el resto del periodo de gobierno a todo el departamento. Estiman que van a entregar a 130.000 familias su contenedor. Van a tener su contenedor, el nuevo, el que lo necesite, más los restantes equipos para que puedan clasificar en casa. Pero hablando de estos contenedores, los domiciliarios generales, digamos, ¿no? Donde uno tira todo lo que no es reciclable, que ahora hablamos de la parte reciclable. Primero, ¿cuánto se abarca con este sistema de la población canaria en general? Un porcentaje muy grande. Fíjate que los contenedores públicos quedan en esas zonas, que si lo decimos al revés, las pequeñas localidades todas tienen contenedores intradomiciliarios, y los barrios de las ciudades más grandes tienen contenedores intradomiciliarios. Algunas ciudades que son grandes, pero por sus características, por cómo se ha ido desarrollando la urbanización, como Ciudad de la Costa, tienen contenedores intradomiciliarios. Así que bueno, la enorme mayoría de la población, de los 200 y pico mil hogares, casi 150.000 tienen contenedores intradomiciliarios, que el objetivo es que no solamente que lo tengan, sino que clasifiquen. Y el contenedor domiciliario, ¿cómo lo administra y lo gestiona el vecino? A ver, ¿tiene que sacarlo 3 veces a la semana cuando pasa el camión en un horario específico indicado? Estamos yendo a un modelo que ya está, insisto, bastante avanzado en el departamento, donde lo saca 2 veces por semana, en horarios definidos. Nosotros mandamos la información por distintas vías, sobre todo a través de grupos de WhatsApp, y un tercer día por semana pasa otro camión, que estamos consolidando flota eléctrica para esto, que pasa a vaciar el de reciclaje. O sea, el modelo el que estamos ya avanzando y consolidando es 2 veces por semana el contenedor común y 1 vez por semana el de reciclaje. Ese es el funcionamiento al que estamos aspirando, cumpliendo obviamente con los días y los horarios que correspondan. Entre otras cosas, a ver si mencionamos las ventajas, uno decía, bueno, las personas, los vecinos, dicen ustedes, se involucran más. Se reduce el vandalismo en general. Eso te iba a decir. Teníamos problemas serios de vandalismo. Disminuye notoriamente el vandalismo. Hay que trabajar el tema del trato del contenedor por parte de todos quienes lo usan, del vecino, del operario, pero eso lo hemos ido mejorando. Involucra al vecino notoriamente, ya no es aquello de que tiro lo que se me ocurre en la esquina, total no es mi problema, gestiono yo mis residuos, y nos permite que entrar de alguna manera a una nueva etapa, que es la de cambiar el modelo de gestión de residuos, que tiene que ver no solamente con la limpieza pública, tiene que ver con una concepción, con un cambio cultural de que tenemos que generar menos residuos. Y eso se logra no solo reciclando y compostando al final, se logra antes, ¿no? Con un cambio que tiene que ver con el hecho de cuando voy a hacer compras, intentar llevarme a casa exclusivamente lo que necesito, ¿no? A veces llegamos a casa después de haber ido a hacer las compras que entendemos que necesitamos y en un minuto ya generamos un montón de residuos, de cuestiones descartables, de embalajes. Bueno, ese es el cambio cultural de fondo que hay que lograr, y con los residuos que generamos intentar recuperar y valorizar la mayor cantidad posible. Contras o cuestiones que hay que tener presentes, por ejemplo, el vecino tiene que tener un lugar donde tener el contenedor. Sí, no ha sido un problema. Por eso hay algunas zonas en que dejamos públicos, básicamente por el movimiento, ¿no? Hay lugares céntricos donde hay mucho movimiento, por la concentración de comercios, de oficinas, etcétera, que ahí sí es un poco más complicado, por eso dejamos contenedores públicos. En el resto ese no ha sido un problema. En todo caso, lo que nos han planteado a veces es que prefieren no tener la compostera, y decimos, bueno, la compostera es optativa, por un tema de espacio. Pero en el resto, en general, incluso en los complejos habitacionales lo trabajamos complejo a complejo, vamos uno por uno y lo evaluamos con las comisiones y con los vecinos de cada complejo, de forma de que la solución se adecue a la realidad de cada zona y de cada lugar. El objetivo es el mismo, disminuir la cantidad de residuos, que el barrio esté limpio, que la cuadra esté limpia, que podamos reciclar, que podamos clasificar en casa para reciclaje, que podamos compostar, pero Canelones es Bolívar, pero también es Las Piedras, Canelones es la Costa de Oro, pero también es Ciudad de la Costa, es Pando, de Santa Lucía. Tenemos que tener la capacidad de adecuar lo que estamos haciendo a la realidad de cada zona del departamento. Si ese vecino no puede sacar o no saca la basura el día que corresponde, ¿qué pasa? Los vecinos se han adaptado sin problema, como sucede en todas partes del mundo. Si no puede pasarlas, si es el de residuos comunes, no la saca un día y la saca el siguiente. Y acá una cosa notoria en los grupos de WhatsApp, y eso es muy comentado, que cuando empiezan a clasificar, la cantidad de residuos a sacar le alcanza con un día en la semana, más allá que la intendencia pase más días, porque la cantidad de residuos que termina generando es muy poco.
pero bueno, si no lo puede sacar un día, lo saca otro. Hay zonas donde hay acuerdos entre vecinos, que se lo deja, se lo saca el vecino al lado. No es un problema. El funcionamiento no es un problema hasta el día de hoy. Hemos ido consolidando en este periodo de gobierno, como tú decías. ¿Han observado de alguna forma al vecino que saca el contenedor cuando no corresponde? ¿Ha pasado o no? Pasa muy poco, o a veces que le erra y en lugar de sacar el día de reciclaje, el del común, saca el de reciclaje, o al revés. Le dejamos un sticker pegado, bueno, hoy no corresponde, como forma de educar. Cuando nos encontramos que es el día que toca recolección de reciclaje y nuestros funcionarios van y se encuentran que son residuos comunes, no se los levantamos, le dejamos un sticker, le dejamos un folleto pegado en el sticker que indica qué es lo que debe sacar ese día. Así que bueno, con mucho trabajo de educación y comunicación con la gente. Vayamos a este otro sistema. Mejor dicho, esta otra línea de trabajo que tiene que ver con el segundo contenedor, ¿no? Hoy en día se entregan juntos. Sí, se claro. le entrega un contenedor para residuos comunes y Exacto. otro para reciclables. Sí. En general no presentan dudas los vecinos de qué va en cada uno. No, sí, presentan dudas, pero pasa que hacemos mucha tarea de educación ambiental. Nosotros hacemos... Primero se hace una inducción, digamos. Hacemos mucho. Primero vamos y lo planificamos con el municipio. Después vamos al barrio, nos reunimos con la comisión de vecinos y lo explicamos. Después el día de la entrega, que si ustedes un día van, lo van a ver. Antes de entregar, en la mañana explicamos, 20, 30 veces, a medida que van llegando los vecinos, volvemos a explicar este contenedor para qué es, este contenedor para qué otra cosa se pone acá, la compostera, cómo se arma, cómo funciona, se le da un folleto. Luego de eso se crea un grupo de WhatsApp donde se envía mucha información. Yo acabo de ¿Cómo mandar, es eso, de un grupo de WhatsApp con hecho, tanta gente? Como llegué un poquito temprano acá y estacioné por acá, me avisaban, mirá que está pronto el grupo de WhatsApp del sábado pasado. El sábado pasado entregamos equipamiento a la zona de Centenario y Cinco Esquinas en Pando, que es la zona del centro hacia el este de Pando. Unas 1000 familias. Y estaba el grupo armado y les acabo de mandar mucho material. Placas que dice claramente que va en cada equipo, videos que muestran cómo son funcionarios nuestros, que alguna vez actuaron y muestran cómo se clasifica en casa, videos que muestran cómo se arma la compostera y cómo funciona la compostera, manuales en PDF que explican estas mismas cosas desde el PDF. O sea, mucho material. Luego de eso, en esos grupos de WhatsApp quedamos nosotros. Yo estoy en todos los grupos, tenemos más 100 y pico de grupos, te los puedo mostrar por acá. ¿Cómo hace para administrar 100 y pico de grupos? Somos 5 o 6 funcionarios que trabajan conmigo, que tienen la camiseta puesta. Y bueno, intentamos siempre estar a la orden y respondiendo. Yo intento estar siguiendo de cerca, es un termómetro espectacular, si hay un problema ahí enseguida nos enteramos, pero cuando hay preguntas respondemos, asesoramos, ya sea... Pero usted lo que dice es, han probado distintas vías de llegarle a la gente con varias formas de que tengan información, de forma de acercar el sistema, que sea amigable, que no le genere dudas. La cercanía es clave en esto. Estas cosas, te lo decía al inicio, no se decretan, se van construyendo con mucha cercanía. Y bueno, el estar en el grupo respondiendo es fundamental. Después lo que hacemos... ¿Qué le preguntan habitualmente? A ver. Las dudas, bueno, si algún material se clasifica o no, en qué contenedor va, empieza algunas dudas, más allá que nosotros mandamos la placa, qué día era que pasaba cada camión, se la volvemos a mandar. Ahí hay que cuidar a veces el cansancio en los grupos, porque a veces se pregunta muchas veces y nosotros revisen el material que ya se fue enviado. Después con la compostera es donde hay más preguntas, bueno, qué pasa con las lombrices, la humedad, que son cosas muy sencillas, te le cargar la mano. Pero bueno, a veces recibimos denuncias y actuamos enseguida. Bueno, está pasando tal cosa en tal esquina o en tal cuadra y actuamos o mandamos a los inspectores. Es muy importante. Y además de eso, en los grupos lo que hacemos es invitarlos a talleres virtuales. Una de las pocas cosas positivas que nos dejó la pandemia fue esto de la virtualidad, ¿no? El Google Meet, el Zoom, todas esas cosas. Y hacemos talleres sobre gestión de residuos, sobre clasificación, sobre reciclaje, sobre compostaje. Y ahora estamos empezando a extender masivamente las experiencias de huertas domiciliarias. Estamos yendo barrio por barrio, evaluando cómo funciona el reciclaje, si hay dudas, si hay problema, el compostaje, y entregando semillas para que hagan su huerta. Ahora hablamos de eso, me interesa conocer de esa experiencia, pero le iba a preguntar, a ver, tiene la ventaja, entre otras cosas, el contenedor de reciclaje, que uno no tiene que juntar y después ir al ecopunto, ¿no? Directamente por más que siguen teniendo, ¿no? Sí, sí. Ecopuntos para las zonas donde, por ejemplo, entre otras cosas, no hay contenedor de reciclaje, ¿verdad? Intentamos que en todos los municipios haya al menos un ecopunto y en algunos hay más. En la zona de la Costa de Oro hemos puesto uno por balneario. Tenemos de los ecopuntos grandes 70 instalados. Vamos a instalar más en poco tiempo. Y bueno, acá algún dato, ¿no? Hacemos y actualizamos periódicamente la información sobre los residuos de Canelones. Sabemos que en promedio cada vecino o vecino genera un poco menos de 1 kilo de residuos por día.
De eso el 30% es material que se recicla fácilmente. Eso le iba a preguntar, 30% están reciclando. 30% es lo que se recicla fácilmente, es el plástico, el vidrio, bien. los metales de cartón. De la bolsita esa que solemos sacar, Sí. el 30% se puede reciclar. Por lo tanto, si la ponemos en el verde o la llevamos al ecopunto, estamos logrando disminuir los residuos un 30%. Otro de los residuos, del resto, los residuos orgánicos son el 40 y pico por ciento. Lo que buscamos fue generar una experiencia de compostaje urbano. Entonces, hay distintas técnicas para hacer compost. No es lo mismo tener un gran predio, vivir en el campo, hacer una experiencia de compost en lugares que no siempre tenemos mucho espacio. Yo vivo en Solimar, no tengo mucho espacio. Por eso Y donde además hay que tener en cuenta que al vecino le lleva trabajo, ¿no? Tiene una cuestión de olor que le puede molestar. Lo que intentamos fue generar una experiencia con una compostera que le entregamos, con las lombrices, le entregamos un núcleo de lombrices californianas, que lo que hacen es ayudarnos a hacer más eficiente, más rápido este proceso, y siguiendo una técnica muy sencilla, si se sigue y no hay problemas, no debería tener problemas de olores ni de nada, y le debería llevar 15 minutos por semana. Bueno, eso es lo que estamos ajustando y siguiendo muy de cerca y apoyando permanentemente. Los residuos que compostamos no son todos los orgánicos para evitar justamente problemas de olores. Es un 20% del total, o sea, la mitad de los orgánicos. ¿Cuáles se pueden ir a compost? Restos de fruta, de verdura, que sin cocinar, sin ningún químico, sin aceite, sin nada de eso. Toda la hierba que queramos, el té, el café. Eso en la compostera, transformándolo en compost, y las experiencias y lo que cuentan los vecinos es maravilloso, cómo se van apropiando y van viendo que se transforma lo que veía como cáscaras de banana, de papa, la yerba, se va transformando en una tierra negra, agradable, digo, a los ojos es una tierra negra, agradable, con olor agradable, que después lo uso como en la huerta o el jardín, digamos, ¿no? Entonces, y lo que le transmitimos a los vecinos es que esto no funciona como matemática, pero si entre todos, con todas las vecinas, los vecinos, logramos recuperar para reciclaje ese 30% y logramos transformar en compost ese 20%, 30 más 20 me da 50. Eso quiere decir que tenemos el potencial de recuperar y transformar y valorizar el 50% de los residuos, que dicho de otra forma, tenemos las posibilidades de bajar a la mitad los residuos que generamos. Esto no funciona como matemática y no es de un día para el otro. Algún dato tenemos. En Canelones hoy, de todo el departamento, recordemos que no hemos llegado todavía a todo el departamento, estamos recuperando un 30% de todo el material reciclable que se vuelca al mercado. O sea, de todo lo que es plástico, vidrio, metales, cartón que se vuelca al mercado, según datos del Ministerio de la Cámara de Industria, Canelones recupera el 30%. El promedio país es el 5%. O sea que tenemos un camino andado, pero falta, hay que seguir. Ahí se nos mezcló con lo que tiene que ver con el reciclado con la compostera, pero quería preguntarle, bueno, en cuanto a nivel de aceptación de la compostera, que es la que es no es obligatoria, digamos, la que el vecino puede aceptar si se involucra o no, ¿qué grado de aceptación tuvieron? Muy alto, y es más, hay una demanda permanente. Como no hemos llegado, insisto, la cifra te decía al inicio, vamos a cerrar el año con 60.000 familias con 2 contenedores, y con la compostera empezamos un poquito después por la pandemia, que se nos retrasó una compra. Debemos tener a fin de año unas 40.000 familias con compostera. Claro, si tenemos 40.000, hay mucha gente que todavía no la tiene, y la demanda, el reclamo, a ver cuándo me llegan las composteras o cuándo me llega el contenedor. Al revés, o sea, es altamente demandado. Sí, claro. La demanda supera la oferta, ¿no? Es que... Es un tema de tiempo, ¿no? Ahora los equipos lo tenemos. Lo que pasa es que como, evitamos la entrega así, bueno, llévatela, ¿no? Hacemos todo ese proceso que te decía, con mucha educación ambiental, para que cuando lleguen a casa y se encuentren, pasan de tener un contenedor o el de la esquina, como pasó en Pando, y se encuentren que tienen 2 contenedores, una compostera y lombrices, bueno, tengamos los elementos básicos para que eso funcione adecuadamente. Ahí pasan a llamarse hogares sustentables. Exactamente, ese es el programa. Cuando tienen las 3 líneas, digamos. Las 3 líneas, bueno, si alguien no puede con la compostera, queda en el paquete, en el grupo, por lo menos clasificando y recuperando material para reciclaje. Por ahora es una experiencia piloto la de las composteras, decía. Empezamos con piloto, pero ahora ya la estamos universalizando, no obligando a nadie. Sí, la normativa que aprobamos en Canelones ya hace tiempo dice que el vecino deberá usar los contenedores que indique la intendencia. Sí le decimos al vecino y a la vecina que en cada hogar debe haber 2 contenedores, debe clasificar. Lo de la compostera entendemos que requiere un tiempo especial, que hay gente mayor que quizás no tiene espacio, hay gente mayor que sí la quiere, pero hay gente capaz que no puede, entonces optativa, pero es muy demandada, muy aceptada, así que yo creo que vamos a terminar el periodo de gobierno con una cantidad muy grande, un porcentaje muy grande de los hogares también con compostera. Y hay en algunos lugares donde se está haciendo directamente compostaje comunitario. Bueno, ahí hay unas experiencias lindas. Nosotros tenemos compostaje más industrial, digamos, en acuerdos públicos privados,
con los restos de poda, de jardinería. Después tenemos ahí experiencias de huerta. Eso, por ejemplo, que pasan a buscarlo, a recolectarlo aparte. Esto básicamente es la recolección que hacemos de los restos de poda o de jardinería, sobre todo en todo el departamento, pero en algunas zonas hay más que en otras, ejemplo en la costa. Eso se lleva a plantas grandes, se chipea y se hace el proceso de compostaje. Pero ese tipo de residuos lo retiran especialmente aparte, claro, distinto. Es otro servicio. Que lo estamos logrando ya brindar en todo el departamento. Hemos mejorado el equipamiento, retros, cajas, etcétera, así que venimos mejorando el músculo. Hay experiencias comunitarias, tanto de compost como de huertas. El compost ese que hacemos en estas plantas grandes, digamos, solemos llevar parte de ese compost a las huertas comunitarias. Y bueno, y de lo que estamos intentando, que esas huertas comunitarias dialoguen con experiencias de huertas domiciliarias, ahora entregando lo que te decía hoy, las semillas, que son algunas semillas, ¿no? Semillas de lechuga, de acelga, de perejil, etcétera, pero por lo menos para que el que quiera pueda tener su experiencia de huerta en casa, sencilla, y que pueda incorporar algunos alimentos saludables desde una práctica cotidiana en su casa. Nos quedó hablar del criadero de lombrices. Bien. ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era? No entiendo. Porque esto tiene que ver con las composteras, pero era un punto que nos había faltado. ¿Cómo es eso? Tenés razón. A ver, firmamos un convenio con el INIA Las Brujas, que es una joyita que tenemos en Canelones, allí en la cuenca de Santa Lucía, muy cerca de Cerrillos, y una de las tantas cosas que acordamos, aparte de apoyarlos a ellos en su gestión de residuos, en tarea de restauración, en monitoreo de agua, es instalar una granja de lombrices. Estamos criando las lombrices para que desde allí podamos dar soporte a toda esta necesidad que hemos creado de que vecinas y vecinos en su casa tengan lombrices para que le ayuden a compostar. Así que tener una granja de lombrices es algo que cuando hace algunos años comenzamos no nos hubiésemos imaginado. Para nosotros es una alegría y que está funcionando impecable. El director de línea, Alejandro Pisolón, firmamos con Yamandú hace unos días un convenio con ellos. También está muy contento, y al que quiera un día ir a visitar, está muy bueno en una infraestructura que ellos tenían. Bueno, tenemos grandes espacios que estamos criando lombrices con frutas y ese tipo de cosas que ellos desechan en el línea, y bueno, que nos vienen al pelo para que podamos reproducir lombrices allí. ¿Y ahí cuántas le llegan a los vecinos entonces en cada compostera? Y básicamente un núcleo de 100, 200 lombrices. Generalmente son núcleos de 100. En esta época las lombrices se reproducen mucho más. Y bueno, en algún caso, si tiene algún problema, nos contactan y enseguida le respondemos. Muchas veces vamos a la casa, incluso nuestro equipo ahí, el compañero de nuestro equipo que está a cargo de esto, Nicolás Rodríguez, los visita, o sea que hay un seguimiento de cerca para que tenga problemas. Enseguida continuamos conversando con Leonardo Eru, director de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones, a propósito del sistema de recolección y el sistema de contenedores que tiene esa comuna. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando del sistema de recolección de residuos que ha implementado la Intendencia de Canelones con 3 líneas. Por un lado, la entrega de contenedores a las familias, a cada hogar, para residuos domiciliarios comunes. Por otro lado, residuos para en un segundo contenedor poner los elementos reciclables, y también la línea que ha implementado más recientemente, que tiene que ver con las composteras. En este tema estamos profundizando con Leonardo Eru, director de gestión ambiental de la Intendencia Canaria. Le decía a la tanda, tengo un montón de mensajes, a ver cómo ordenarlos. Primero, Álvaro pregunta, por ejemplo, la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos en Canelones, ¿lo hacen con maquinaria y funcionarios municipales o con empresas especializadas contratadas específicamente? Es una mezcla de ambas y cooperativas. Tenemos distintas modalidades, creo que termina siendo una fortaleza que en zonas importantes con funcionarios, en otras a través de llamados a empresas, que se han presentado empresas, y otras tareas con cooperativas sociales. Es un mix, entonces, y en los distintos niveles de la logística que implica el sistema. Exacto, por ejemplo, tenemos cooperativas de barrido que funcionan muy bien. Tenemos en reciclaje, en marco una ley más amplia, que es la ley de residuos, cooperativas de clasificadores. Tenemos empresas en algunas zonas, y en otras tenemos funcionarios municipales que trabajan directamente en las tareas cotidianas. Pero la recolección, por ejemplo, el camión que levanta los contenedores. Distinto, depende de la zona. Depende de la zona. Exactamente. Bien. Diana pregunta, dice, soy del Pinar, ¿cómo podemos evitar que los recolectores
destrocen los contenedores. Estoy muy satisfecha con el sistema, dice. Eso es uno de los O sea, está satisfecha, pero tiene el problema de igual el vandalismo de alguna manera, ¿no? Eso es yo lo mencioné al pasar, de que uno de los temas que hemos logrado evitar el vandalismo, pero en el uso cotidiano hemos detectado problemas de maltrato, digamos, por parte de los dos quienes usan, de nosotros como vecinos y de quienes operan esto. Y estamos trabajando mucho en esto. En el último contrato, en el último llamado, hemos puesto sanciones muy duras para cuando se detectan maltrato por parte de los operarios, o sea, quienes manejan esto desde el camión recolector. Y también estamos aplicando sanciones cuando vemos que el maltrato es de los vecinos, por ejemplo, cuando lo llenan de tierra o de escombro, que se termina partiendo al rato. Eso le iba a preguntar. Porque hay quien hace referencia también a el contenedor donde se deja, porque hay uno que dice, voy haciendo zigzag a veces en el tránsito porque queda mal ubicado el contenedor cuando se devuelve. En términos generales, si ustedes recorren la ciudad, cualquiera de estas ciudades o barrios, van a ver que hay determinados días en que hay contenedores sobre la vereda o sobre el cercano a la calle, y en el resto de los días no hay nada, no hay residuos, no hay contenedores, no hay nada, y ese es el cambio más grande que hemos logrado, digamos, ¿no? El día que salen los contenedores es como cuando había contenedores en la esquina o en las ciudades que hoy vemos contenedores en otro departamento, sí, se sacan un rato hasta que el camión pasa, lo vacía y el vecino lo vuelve a usar. Sobre el tema del maltrato, es algo sobre lo que trabajamos permanentemente y hemos, insisto en el concepto, hemos reformulado las sanciones para que quien realiza un maltrato, venga donde venga, bueno, las sanciones ayuden a que estas cosas no sucedan. Pero así que son para los dos lados, digamos, para el funcionario que está haciendo el servicio de la intendencia, Exacto. ya sea contratado Exacto. o no, pero que tiene como función dar el servicio, y también para el vecino que hace un mal uso directamente. El cambio cultural también tiene que incorporarse estas cosas. Pero al vecino, ¿cómo se lo sanciona? Y aplicando multas. Aplicando multas. Se pueden aplicar multas, claro. Hay una escala. Primero se le hace un llamado de atención y después se va a la multa. La multa nunca es el objetivo, pero hay momentos en toda la gestión ambiental. La verdad, hemos puesto multas muy grandes por otros temas, ¿no?, que hoy no estamos hablando. Sí. Agresiones en el río Santa Lucía, multas muy grandes, o multas chicas por tirar residuos donde no se debe o por maltrato al equipamiento. La multa nunca es el objetivo, pero entendemos que es una herramienta para lograr cambios, necesarios cambios de conducta en el cuidado del ambiente y del equipamiento. Entiendo la pregunta que yo le trasladaba, creo que hace referencia no al funcionario o de la intendencia o de la empresa tercerizada que recolecta, sino si ese día que hay que sacar los contenedores no se da igual que pasa gente buscando, por ejemplo, clasificadores, buscando material y que hagan un mal uso de ese contenedor, ¿no? Sacando cosas para afuera. Eso... ¿Cuál es la situación al respecto? Yo interpreté que era por ahí el mensaje. En términos generales, yo no digo que no suceda ninguna de estas cosas, pero no es un problema. Ustedes recorran el barrio que recorran, el día que no hay contenedores, no se ve un contenedor y no se ve residuos. La limpieza ha mejorado notoriamente y es una de las cosas que se evalúan en todos los grupos, y seguramente quienes nos estén escuchando y tengan los contenedores lo van a probar. Eso no quiere decir que no tengamos cosas para seguir controlando y ajustando, o no quiere decir que las cosas estén bien y que si no le damos más bolilla por un tiempo empiecen a aparecer problemas. Hay que estar encima, hay que estar cerca, hay que estar controlando y trabajando con la gente, resolviendo los problemas o las situaciones que puedan surgir, como las que ustedes mencionan. Hay varios que van por el lado de cuándo me llega, ¿no? Claro, sí. A ver, en este caso, por ejemplo, Teresa dice... sé que han entregado los contenedores en varias zonas de la ciudad de la costa, vivo en Solimar Norte, ¿cuándo llegará a esta zona? Es un excelente sistema, se notó el cambio en la limpieza, felicitaciones. Hay que educar a los recolectores para que no rompan los recipientes, los tiran sin cuidados, dice ella. Bueno, es lo que hablábamos recién, sí. Y la extensión se va a seguir dando en todo el departamento. Vamos a terminar el periodo de gobierno. Con Yamandú tenemos Yamandú un poco antes, se va un poco antes, pero tenemos hasta mediados del 2025. El objetivo es terminar el periodo de gobierno con todo el departamento con este modelo funcionando. ¿Cuánto influye que no se ven edificios grandes en Canelones? No, pero pasa que hay que encontrar soluciones adecuadas para cada edificio. Le voy a dar un dato. Sí. De ciudad, ya que hablaban de Ciudad de la Costa, pero podría dar datos de La Paz o de Las Piedras muy parecidos, o de Barra de Carrasco. Voy a hablar de Ciudad de la Costa. En Ciudad de la Costa al norte hay un lago allí, el lago Jardín. Hay una calle que es la calle Libertad, que si usted en una manzana o dos debe haber, 14 o 15 complejos habitacionales de mayor o menor altura y con características todas distintas. Y lo que hicimos fue dedicarnos varios días a ir complejo por complejo, a entender cómo funciona el complejo, cómo son sus calles, cómo está organizada la vida cotidiana, cómo están organizados los vecinos, y plantearles alternativas para que
resolvamos dos cosas: la limpieza del barrio y la clasificación en origen. Y en esos 12, 14 complejos que están allí en Dos Manzanas, las soluciones fueron distintas, porque algunos tienen calles que podemos ingresar y otros que no, porque algunos son apartamentos en altura y otros no, pero en todos están locos de la vida porque tienen contenedores para residuos comunes y tienen equipamiento para reciclaje, y muchos también tienen la compostera. Hay que trabajar, ir lugar por lugar, aunque nos lleve mucho tiempo. Ahí te adelantó otra pregunta que le iba a hacer y que estaba cantado. O sea, este sistema o las soluciones que ustedes han encontrado, ¿son replicables a otros departamentos con otras características? ¿Cómo lo ve? Yo lo digo al revés. Se suele decir que Canelones es Uruguay en chiquito, ¿no? Sí. Y bueno, lo hemos podido replicar sin problemas en todo Canelones, ajustando la propuesta sin tocar el objetivo a la realidad de cada zona del departamento. Así que yo creo que con mucho trabajo y de muy de cerca con la población, estas cosas se pueden lograr. Hay quien dice, sugiero resolver el desecho de las pilas, los contenedores no lo prevén, dice. No, eso es un residuo que no le corresponde a las intendencias gestionarlo. Estamos apoyando algunos emprendimientos privados. La Ley Nacional de Residuos indica que está en proceso y le corresponde al Ministerio de Ambiente que eso se termine de ordenar y que haya soluciones en todo el país para esto. Quien importa o vende las pilas debe captarlas. Esa es lo que dice la ley, no es responsabilidad de las intendencias. Por eso no lo tiene nuestro equipamiento. En lo que tiene que ver con educación, ustedes hacen mucha tarea con los vecinos, como quedó claro, también con las escuelas de la zona. Y estamos trabajando en 200 y pico de escuelas. Cuando digo escuela es un término amplio de escuela, ¿no? Centro de estudio de distinto tipo, CAIF, y la idea es que niñas y niños de muy temprana edad hagan lo mismo. Tenemos experiencias de clasificación en origen, de compostaje en la escuela. También hay niñas y niños monitoreando calidad de agua, que yo sé que no es el tema de hoy, pero que por lo menos sepámoslo, que van con equipamiento, toman muestras de agua y evalúan la calidad. Tenemos niñas y niños monitoreando biodiversidad en todo el departamento y compartiendo sus datos en plataformas virtuales. Digo esto porque para nosotros la educación ambiental es una prioridad, y esto se expresa en un área que hemos creado para esto y en un ámbito que convocamos donde reunimos periódicamente a todos los actores de la educación ambiental del departamento. Así que mucho trabajo en escuelas, con vecinos, y mucha articulación entre los que hacemos tareas o queremos realizar cosas de educación ambiental. Hasta ahora hemos hablado de lo que parece ser una solución muy efectiva. Ahora, le pregunto, la contracara, digamos, ¿qué pasa con el vertedero? Es como el gran tema ambiental del departamento, podríamos decir, ¿no? Yo creo que es el vertedero actual es en Cañada Grande, que es un vertedero a cielo abierto, y claro, está el objetivo del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, de cerrar todos los tipos de vertedero de este tipo en el país. Ahí está bueno entender de lo que estamos hablando, porque a veces se utilizan unos términos, no ahora, pero sino, bueno, ¿cuáles son las alternativas para la disposición final? Sí. Yo diría que el país y la región tienen un problema, y Canelones lo tiene. Suele haber vertederos a cielo abierto. ¿Qué es un vertedero a cielo abierto? Es un lugar donde voy y tiro la basura prácticamente sin tratarla, sin hacer nada, incluso muchas veces, y sucede en este país con clasificadores y clasificadoras adentro, sobreviviendo en condiciones inhumanas, retirando material para vivir todos los días. Esa no es la realidad de Canelones. Canelones tenemos un lugar cercado, vigilado, donde van los residuos, donde se los gestiona todos los días, donde hay cobertura, se tratan los lixiviados, se captan, pero no es un relleno sanitario, porque al inicio no fue concebido con la obra de ingeniería que requiere un relleno sanitario. Que es una cuestión intermedia, digamos, entre el vertedero a cielo abierto y el relleno sanitario. En la región, cuando tratamos estos temas con otras ciudades, generalmente se habla del relleno sanitario, en el otro extremo el vertedero a cielo abierto y en el medio un vertedero controlado. Lo que tenemos es un vertedero controlado. ¿Estamos contentos? No, lo queremos cambiar. De hecho, hicimos un llamado en el periodo anterior para resolver esto y se presentaron alternativas de relleno sanitario. Digo, para entender qué es lo que hay en Canelones y cuál es el problema del país. Nos toca trabajar en Marcociudades y mucho. ¿Cuál es el problema de la región? Queremos resolverlo y con la mejor tecnología posible. Hicimos un llamado. Obtuvo varias autorizaciones ambientales del Ministerio, básicamente dos: la viabilidad ambiental de localización, la autorización ambiental previa, nosotros adjudicamos, y Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente, más allá de reconocer de que era un proyecto, y que es un proyecto que desde el punto de vista técnico y jurídico está blindado, es sólido, nos pidió buscar alternativas superadoras desde el punto de vista de que lo que llega a disposición final, una parte importante, también se pueda recuperar y valorizar.
El intendente Orsi creo que tiene que ver con sus características personales, dijo, bueno, sentémonos y trabajemos juntos, veamos esa alternativa. Lo que nos preocupa es que se nos va el tiempo, esas alternativas no han estado sobre la mesa. Se habló en algún momento de combustible para aviones, que al final incluso se presentó en el Parlamento, eso no prosperó en la órbita nacional. Se habló en otro momento en la órbita nacional de combustible para barcos, tampoco prosperó. Sabemos que ahora hay otras alternativas de privado. La realidad es que Canelones tiene su llamado adjudicado y el Ministerio de Ambiente de alguna manera nos pidió poner en suspenso, reconociendo que era sólido, buscando otras alternativas. Ojalá que podamos encontrar otras alternativas y ojalá que el país pueda resolver esto rápidamente, pues somos un país muy chico, y que en Canelones podamos no solamente resolver la limpieza como la estamos resolviendo, no solamente podamos hacer lo que en cualquier lugar del mundo que trabaje en estos temas le van a decir, la prioridad 1 es reducir en origen, que a disposición final llegue lo menos posible. Bueno, eso lo estamos haciendo. Pero siempre va a llegar algo a disposición final, hay que resolver la disposición final y en eso vamos a seguir trabajando hasta que logremos destrabar esta situación. Veía una columna hoy, por ejemplo, en el diario El País de Hernán Sorteu, que planteaba justo este tema sobre la gestión de residuos sólidos en el departamento, haciendo este raconto, similar a este raconto que usted dice, pero habla de que ahora está un proyecto, hay dos proyectos en el mismo predio, la construcción de un relleno sanitario y un centro de valoración de residuos en Villa Olmos. Y ahí habla de que los vecinos de la zona perciben, por ejemplo, o entienden que hay gran secretismo. Lo único que se genera es mucha desconfianza, dice, en especial a los vecinos se quejan con razón de padecer el impacto negativo en la calidad de vida y la desvalorización de sus propiedades que puedan sufrir a futuro. ¿Esto es el que quedó en stand-by? No, esto es otra cosa. Este es uno de los tantos proyectos que andan a la vuelta, como estuvo el de combustible para aviones o para barcos. No sé, imagino que el Sorbe lo conozco, hace tiempo no lo veo. Me imagino que debe ser una crítica al Ministerio por esto del secretismo. Me parece que el Ministerio, no sé si actuó con secretismo el Ministerio. Lo que sí es un proyecto que se presentó y está en la órbita del Ministerio de Ambiente. Entiendo de que en realidad lo que hay allí planteado es, por lo que hemos leído, pues está publicado esto, es un proyecto que lo que busca es recuperar y valorizar, y que a disposición final llegue un porcentaje mucho más bajo. Pero bueno, de ahí a que ese proyecto termine concretándose hay que transitar un camino bastante más largo, que el inicio está en el Ministerio de Ambiente, así que bueno, veremos qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas. No, es que la Intendencia no sepa o esté ocultando información, como dice. No, es que la Intendencia no está, eso está publicado en el Ministerio, o sea, no me imagino que el planteo debe ir dirigido al Ministerio, porque esto fue presentado y está publicado en la página web del Ministerio. Tiene la palabra para el Ministerio de Ambiente y la Intendencia Canaria, dice. Bueno, está bien. ¿Eso lo publicó dónde? En El País. En El País, es un editorial del País justo de hoy. Por eso tomé nota a propósito del proyecto. Porque la realidad es esa, cualquier vecino o vecina que quiera investigarlo es la que le acabo de comentar, porque no hay... A ver, queremos resolver el tema, no hay misterio en esto. Si avanzamos y mucho en todos los otros temas, cuando terminemos de resolver esto, de transformar un vertedero controlado en una solución que reúna todas las condiciones ambientales que se requieren en el mundo de hoy, vamos a estar más que contentos porque cerramos definitivamente toda la gestión de residuos. Seguiremos trabajando, será ese proyecto, será otro, veremos. Ese está todavía en la órbita del Ministerio. ¿Y cómo están trabajando con el Ministerio concretamente ahora? Usted decía, la otra iniciativa estaba en stand-by, se decidió poner en stand-by. ¿Qué línea de comunicación tienen o cómo ven que se puede alcanzar una solución? A ver, con el Ministerio en todos los temas necesariamente, y lo cultivamos, digamos, un buen vínculo, ¿no? De hecho, nosotros presentamos hace pocos días otro tema, pero un plan de restauración ecológica en la cuenca de Santa Lucía, en la costa, y yo me vine al Ministerio a presentárselos, a plantearles trabajar juntos, ¿no? Tenemos que trabajar juntos. Con los equipos técnicos del Ministerio tenemos un vínculo hace años, nos conocemos y trabajamos muy bien. Con los decisores políticos tenemos buen diálogo. Y bueno, ojalá que hasta ahora hemos conocido por lo menos 3 y un montón de otras alternativas que han dado la vuelta. De las 3... esta es la última en el tiempo, veremos qué pasa. La del combustible de avión, que salió en muchos medios de prensa también, no prosperó. Y no llegó a pasar por la Intendencia. Lo de los barcos tampoco, bueno, veremos. Ojalá que en algún momento con el Gobierno Nacional podamos resolver a escala país y también en Canelones este tema. Leonardo Herú, director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Ha sido un gusto, gracias.